El mercader agradecido, de Francisco Martínez Peñaranda. Capítulo 1. Bella Esmeralda. En un lejano país había una preciosa ciudad llamada Bella Esmeralda, famosa en toda la región por sus magníficas murallas, sus enormes torreones y sus esbeltos baluartes. Sus plazas estaban llenas de luz, sus edificios eran altos y suntuosos. Sus 7 puertas la rodeaban y la protegían de los muchos enemigos que la envidiaban y que la codiciaban. Cada mañana el sol amarillo y brillante blanqueaba sus calles, pero la prosperidad había engrasado el corazón de sus habitantes. Las riquezas habían traído paz y seguridad, pero con ellas también habían llegado la altivez y la soberbia de las gentes que vivían y comerciaban en Bella Esmeralda. Con el pasar de los años, sus hombres y mujeres se habían rodeado de lujo y comodidades, pero su amor por el dinero había oscurecido su amor por la vida. Sus teatros estaban llenos de público, pero sus calles estaban vacías de niños. Sus mercados repletos de ricas telas, pero sus ancianos estaban solos y tristes. Sus gentes habían abandonado la hospitalidad de otros tiempos y habían adoptado la arrogancia y el desprecio hacia los forasteros. La honradez y el respeto quedaron en el olvido y la usura y el engaño se habían adueñado de sus ojos y de sus corazones. Capítulo 2. Ismael. Había, no obstante, un hombre en medio de toda aquella gente que contemplaba todo aquel espectáculo cada día con tristeza. Su nombre era Ismael, comerciante en telas y tejidos. Ismael vivía en una modesta casa, solo pero alegre, y su alegría no le venía del jolgorio y la algarabía de su alrededor, sino que su alegría estaba en su interior, la alegría de saberse amado por Dios. Dios le había creado y cada mañana le regalaba un estupendo día para vivir. Desde pequeño, su padre le enseñó que Dios era bueno, más que bueno, buenísimo, y solo había que abrir un poco los ojos para descubrir su bondad en todas las cosas que le rodeaban. Era, en definitiva, un hombre agradecido. Aquella mañana, el gallo de Ismael madrugó como de costumbre, e Ismael cargó a su burrito con las telas y prendas que se disponía a comerciar en una ciudad vecina que distaba no muy lejos de Bella Esmeralda. Ismael tomó su lámpara, su alcuza llena de aceite y su magnífico gallo que siempre lo acompañaba a todas partes y se marchó con paso firme camino adelante. Como en toda ocasión, oró la oración que su padre le había enseñado de pequeño. Gracias, Dios bueno, porque todo lo has hecho bien. Tú me cuidas cada día y por eso te estoy inmensamente agradecido. Salió de la ciudad cruzando la muralla por la puerta septentrional, completamente ignorado por sus arrogantes vecinos que le tenían en muy poca cosa. Capítulo 3. La lámpara. Feliz y contento por aquel camino que tenía por delante, anduvo durante una jornada y al ponerse el sol, Ismael encendió su lámpara de aceite para guiar sus pasos en la oscuridad de la noche. En aquel momento, el cielo se oscureció tenebrosamente y la luna y las estrellas quedaron ocultas tras las nubes. De pronto, una terrible tormenta se desató. El viento y la lluvia apagaron su lámpara y el pobrecito Ismael, asustado, quedó a oscuras sin saber hacia dónde ir. Pero no murmuró ni protestó. Ante aquel acontecimiento inesperado, Ismael oró como su padre le había enseñado. Gracias, Dios bueno, porque todo lo has hecho bien. Tú me cuidas cada día y por eso te estoy inmensamente agradecido.
Capítulo 4. El burro. Los truenos y relámpagos se sucedían uno tras otro, con un terrible sonido ensordecedor, y los rayos caían por todos lados partiendo en dos árboles enormes. El sendero estaba lleno de barro y casi no se podía caminar por él. Al ruido de los truenos, el burro espantado salió corriendo en medio de la oscuridad, desorientado, y cayó a un barranco. Allí se desnucó. Su burrito había muerto, pero Ismael no protestó, y sentado en el suelo, lleno de barro, empapado y muerto de frío, oró como su padre le había enseñado. Gracias, Dios bueno, porque todo lo has hecho bien. Tú me cuidas cada día y por eso te estoy inmensamente agradecido. Capítulo 5. El gallo. Ismael había perdido todo lo que tenía. Solo le quedaba a su querido y magnífico gallo. A duras penas caminó sin saber hacia dónde, en medio de la tormenta, intentando volver a casa. Cuando la tormenta se calmó y la lluvia amainó, agotado y perdido, se cobijó bajo un pequeño árbol para descansar un poco hasta el amanecer. Ató cuidadosamente a su gallo en una rama de aquel árbol y se quedó dormido. Por la mañana, la tormenta había pasado, la calma llegó y un radiante sol asomaba al alba cuando Ismael se despertó. Pero aquella mañana su gallo no lo había despertado poco antes del amanecer, porque su magnífico gallo, la única pertenencia que le quedaba, se había marchado volando. Ismael recordaba que lo había atado cuidadosamente y no entendía cómo era posible que se hubiera soltado. De pronto Ismael se miró las manos y estaban vacías. Había perdido a su burrito con toda su mercancía, su lámpara y ahora su querido y magnífico gallo. Empapado y tiritando de frío, Ismael oró así: Gracias, Dios bueno, porque todo lo has hecho bien. Tú me cuidas cada día y por eso te estoy inmensamente agradecido. Capítulo 6. El regreso. Cuando el sol comenzó a calentar, Ismael recuperó el ánimo y pronto encontró el camino de regreso a Bella Esmeralda, que estaba más cerca de lo que él pensaba, pues en la noche oscura había deambulado de un sitio para otro dando vueltas sin sentido. Pero cuando a lo lejos avistó la ciudad, quedó perplejo ante lo que contemplaban sus ojos. Algunos de sus torreones estaban caídos, sus baluartes destrozados, y desde detrás de las murallas subían grandes columnas de humo, como si toda la ciudad estuviera en llamas. Al instante, por el camino vio a uno de sus vecinos que le salió al encuentro, destrozado, herido y con las ropas desgarradas. Su vecino le dijo: Ismael, no vuelvas a la ciudad. Esta noche Bella Esmeralda ha sido atacada por un ejército enemigo, hombres sin piedad que han asaltado las murallas, han saqueado sus tesoros, han prendido fuego a sus casas y no han dejado a nadie con vida. El único superviviente he sido yo. Huyamos pronto antes de que nos descubran, porque sus jinetes andan por todos lados. Debemos marcharnos inmediatamente. En aquel momento, Ismael comprendió todo, y de pronto su oscuridad se volvió luz. La noche anterior, la llama de su lámpara encendida podía haber sido vista a lo lejos por los jinetes que exploraban el terreno avanzando hacia la ciudad de Bella Esmeralda. Y por eso el agua y el viento la apagaron, y gracias a eso salvó la vida. Cuando su burrito cayó en el barranco, él había perdido toda su mercancía y ya no tenía sentido continuar el camino. Por tanto, se cobijó bajo un árbol para descansar, y gracias a eso no fue descubierto, y esto le salvó la vida. La razón por la cual su magnífico gallo no había cantado al amanecer era porque en la noche se había escapado volando. Comprendió entonces que el gallo al cantar habría delatado su presencia a las patrullas de los jinetes enemigos, y gracias a que el gallo se marchó,
había salvado la vida. Cuando de vuelta a casa encontró en el camino al único superviviente de la cruel matanza de la ciudad que le salió al encuentro, Ismael comprendió todo. Aquello que le había sucedido tenía apariencia de mal, pero había sucedido todo para bien. Entonces Ismael, como era su costumbre, oró tal como su padre le había enseñado de pequeño, diciendo: «Gracias, Dios bueno, porque todo lo has hecho bien. Tú me cuidas cada día y por eso te estoy inmensamente agradecido». Un cuento de Francisco Martínez Peñaranda, conocido por los amigos entre los que me cuento como Francis, titulado El mercader agradecido. Qué enseñanza tan bonita, ¿verdad, Pepi? ¿Qué camino tiene el Señor para nosotros? Nosotros podemos pensar que no sea tan bueno, no sea tan agradable, pero le libró de algo mucho mayor de lo que él pensaba, ¿no? Y quizás hay cosas que vamos a entender en la eternidad. Él tuvo la suerte de encontrarse con ese vecino que le contó todo y ahí pudo atar cabos, pero quizás hay otras cosas, Pepi, que las vamos a poder ver con claridad y a entender cuando ya estemos delante del Señor y allí unamos los puntos. ¿Te acuerdas cuando hacíamos esos dibujos? Claro. Pero al unir los puntos sale un cuadro bello. Un dibujo y tiene ese consentido, por supuesto que sí.